Bien, lehena gauza, importantarena, eskarrik asko gonbidetzeagatik eta bihotzetik eskarrik asko jende guztiok etortzeagatik. Bien, como habéis visto, lo que me ha presentado como un experto o como, bueno, en realidad yo soy un militante de movimientos sociales, y desde esa militancia, preocupación por el mundo de los derechos humanos me lleva lógicamente a pensar que el mundo en sí debe ser un hábitat acogedor, un paraguas protector para todos los seres humanos, sin distinción alguna. Y vemos con estupor cómo este mundo, lejos de ser un paraguas acogedor, es cada vez más una amenaza al desarrollo del propio planeta y del propio ser humano en ese entorno. La misma planteamiento que hacen las plataformas como Urbasa Handiabitzirik, en tantos sitios nos confirma que lo verde se ha convertido en un negocio y se ha pervertido el lenguaje de lo ecológico, y ahora las consumidoras, productoras de los combustibles sólidos se convierten en productoras de energía verde. Y eso pasa también con los macroproyectos de renovables. Estamos en favor de las renovables, lógicamente. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto que sea posible controlar estas propias energías. Sabemos también que no serán suficientes para hacer un tránsito ecológico de las energías más contaminantes a las energías limpias, que tampoco son del todo limpias. Y como lo sabemos, nos planteamos que el futuro, y por eso el título que me pedisteis y que os di, que el futuro tiene que ser decrecentista. Es decir, no podemos desarrollarnos más. El desarrollo es una trampa en la que el propio planeta se encuentra metida, y como habitantes de ese planeta nosotros también. Por ejemplificar un poquito la cuestión. Bueno, estamos consumiendo como si tuviéramos 1,75 planetas a nuestra disposición. Hay un observatorio de consumo de recursos naturales que saca todos los días, el Día del Planeta, saca un informe que se conoce como Overshoes-Day. Bueno, cada año llega antes el fin de la Tierra en la provisión de recursos naturales. El año pasado hace 2 años, andaba por agosto, y ahora ya en julio la Tierra nos ha dado todo lo que necesitamos. Necesitamos sacar más de la Tierra. Es decir, necesitamos otro planeta para que sea sostenible. Evidentemente esto va aumentando, y aumenta en todos los sitios, a pesar de los acuerdos por reducción del CO2 y por la adecuación de las energías a energías limpias. El crecimiento se plantea como una necesidad innegable para el desarrollo económico y para sustentar la propia vida digna de las personas, cuando es precisamente lo contrario, porque ¿qué pasará cuando ya el planeta en 2050 se dice que necesitaremos al menos 2 planetas para vivir? Yo creo que va a acabar antes del 2050. ¿Qué pasará con ello? Bueno, pues quizás nos demos entonces cuenta de que no es posible el crecimiento continuo en un planeta limitado, pero esto nos daremos cuenta cuando ya nos empiecen a exigir que dejemos de consumir tanto
porque hay quien va a consumir más por nosotros. Dicho de otra manera, o el decrecimiento es ordenado y lo hacemos voluntariamente con la conciencia de que para garantizar una vida digna no podemos seguir creciendo a costa del planeta y a costa de otras personas que padecen nuestros excesos, o lo hacemos de forma voluntaria o se nos impondrá. Y esa imposición ya empieza a darnos algunas muestras. Por ejemplo, conflictos. Ya no la guerra de Ucrania. Por cierto, un dato, en las energías que se van a ir acabando, el gas está en el último lugar. Curiosamente, ahí hay conflictos y ahí hay una resituación de las hegemonías mundiales para el control de eso que nos va a hacer falta en un desarrollo futuro. ¿Nos va a hacer falta? No a nosotros, evidentemente, pero sí a quienes plantean el crecimiento sin freno. Para que os hagáis una idea de dónde nos situamos, España ocupa el puesto 22 en el ranking mundial de huella ecológica. La huella ecológica es los impactos que nuestro consumo y nuestra interrelación con el medio ambiente provoca en el propio medio ambiente. No es muy alto. Los países con más huella ecológica total son China, Estados Unidos y la India. Curiosamente, dos de los grandes que se están disputando la hegemonía territorial en el mundo. Los de Rusia son más complejos sacar. Y a pesar de que China es una opacidad continua. Bien, pero quizás la respuesta a estos planteamientos que hago esté en el símbolo del decrecimiento. Como sabéis, es un caracol. Todos los movimientos decrecentistas, de una manera o de otra, plantean el caracol como otros ponen el puño y la rosa, los del martillo, otros, los decrecentistas ponemos un caracol. ¿Por qué? Pues porque el caracol tiene una lógica de crecimiento mucho más inteligente que los humanos. Fijaros, el caracol lo sabe hacer. ¿Por qué no aprendemos de los caracoles? Bueno, el caracol construye la arquitectura de su casa, de su concha, añadiendo una tras otras las espiras que le van a construir la casa. Y de repente cesa, bruscamente termina. Y entonces, en un movimiento decrecentista, él comienza a enroscarse, esta vez en decrecimiento, dentro de esa estructura que él ha creado. ¿Qué pasa si el caracol se excede en la construcción de una espira más? Pues posiblemente daría a las conchas unas dimensiones que serían imposibles de sobrecargar y tendría serios problemas para contribuir al bienestar de este animal dentro de ese medio natural que él mismo ha creado. Bien, pues por eso el caracol es un ejemplo perfecto de lo que debe ser un crecimiento racional, pero ese crecimiento racional ya acabó en los años 60. El decrecimiento ya tenía sus precedentes en aquellos años y las consecuencias de un crecimiento acelerado ya lo planteaba, por ejemplo, el Club de Roma en 1972. Dices, bueno, pues si el Club de Roma, una organización nada sospechosa de rojerío ni progresismo, plantea que hay que tener cuidado con un crecimiento ilimitado que comprometa la existencia propia de los recursos naturales, pues hombre,
alguna razón tendrán los que, como André Groth, François Patard, aquí más cercano Carlos Taibo, están insistiendo en que no se puede hablar de progresividad, la única forma de hablar de progreso es teniendo en cuenta el decrecimiento dentro de ese progreso. No se puede progresar con un crecimiento ilimitado. Bueno, pues, voy a plantear algunas preguntas y respuestas, pero sobre todo espero que esta charla, el ejemplo de decrecimiento, se me corte en un momento adecuado. Pido ayuda para ello a la moderadora y sobre todo porque hablando de derechos humanos, el derecho primero es no aburrir al personal y no quiero hegemonizar aquí la verborrea de la exposición. Más bien pretendo compartir ideas e impresiones con quienes habéis venido tan amablemente a escuchar. También quiero decir que, aunque suene catastrófico estos planteamientos, bueno, voy a tratar de darle un punto optimista. ¿Cuál sería ese punto optimista si estoy hablando de algo que viene a sonar cada vez más, que es el colapso? Pues hombre, creo que hay que estar a contracorriente, aunque sea solamente por consecuencia. Quienes estamos a favor de un desarrollo justo y equilibrado, de un desarrollo solidario, incluido con las próximas generaciones que van a venir a un medio diferente según nosotros nos comportemos, bueno, pues tiene que impulsarnos a este tipo de cosas. Y luego, porque cada vez más hay más gente agrupándose en torno a iniciativas que defienden el medio ambiente y que están dispuestas a ser consecuentes con lo que plantean y no solamente quedarse en el discurso, sino en la actitud. Lo que llamábamos en Dale Vuelta, Vida Bestialdera, palabras gesto. Eso le llamábamos pues porque pensábamos que no se puede hacer algo de lo que no des ejemplo. Queda muy mal. Eso queda pues para otros espacios que no voy a nombrar, pero que todos conocemos. Bueno, en este caso no nos lo podemos permitir, porque estamos hablando del hábitat del ser humano y estamos hablando de cómo vivirá el ser humano. Bueno, el decrecimiento no es un proyecto que sustituya lo que en su conjunto es las luchas contra el capitalismo, no. Es más bien una perspectiva que permite abrir un nuevo frente de contestación al capitalismo imperante. ¿Es anticapitalista? Pues sí, sobre todo porque el capitalismo nos ha demostrado, llamémosle neoliberalismo, que es incapaz de satisfacer las necesidades básicas del ser humano en todas las partes del planeta. Se ha sustentado sobre un desarrollo norte-sur desigual y se ha sustentado sobre el desarrollo de unas clases dominantes sobre otras clases subyugadas a la lógica de la plusvalía o del tener más. Pero el oponente natural o histórico contra el capitalismo, que sería el marxismo o el comunismo, tampoco se ha parado a pensar que el desarrollo, aunque fuera en un tono diferente, por un control de lo que sería el estado de los recursos, no se ha parado tampoco a plantearse que ese propio desarrollo al final tiene las mismas consecuencias. Las teorías del desarrollo de Walsh, las que dieron camino a los programas de desarrollismo de Estados Unidos en la época de Kennedy, que estaba muy asustado
con que en Cuba había salido no correspondían con la realidad. Era como decir, pongamos en marcha los aviones y todo el mundo al final volará felizmente. Pero había países en los que no había aviones, o no tenían ruedas para los aviones, o no tenían combustible. Al final volaban los aviones de los de siempre. Entonces vino las teorías más de centro-periferia, de la teoría de la dependencia, que ponían en contra estas apreciaciones. En el fondo eran teorías basadas en el marxismo, y venían a decir que la relación centro-periferia era un enfrentamiento de tipo dialéctico en el que el centro dominaba la periferia. Entonces lo que había que hacer era independizar a la periferia de las dependencias con el centro. Pero claro, todas estas teorías no pusieron el énfasis, o no se dieron, o no era la época, en cuestiones básicas, como por ejemplo el medio ambiente. El desarrollo no se cuestionaba, con lo cual el medio ambiente empezaba a ser comprometido en unos o en otros sitios, desde una teoría o desde otra. Y allí vino la teoría de la sostenibilidad. Bueno, pues esa palabra también nos la han robado. La sostenibilidad, para sujetar proyectos que no tienen nada de sostenibles, es algo que se predica como una especie de excusa o como una especie de propaganda para poder llevar adelante proyectos que en el fondo no van a ser ni verdes ni sostenibles. Por eso queremos cambiar la palabra de sostenibilidad por la de decrecimiento. No hay desarrollo posible, lo vuelvo a insistir, que no contemple el decrecimiento. Y no es imaginable ningún proyecto anticapitalista consecuente en este sentido, el decrecimiento tampoco, que no sea al mismo tiempo autogestionario y antipatriarcal. Por eso comentábamos antes de la economía, de varias economías que han surgido de la buena voluntad, de la buena intención y a veces del buen hacer, como la economía circular, la economía colaborativa de Felder y la economía feminista. Difícilmente sujetable, porque los parámetros en los que se mueve la economía feminista tienen una sabiduría añadida, que es la de saber que las mujeres a lo largo de toda la historia han sido explotadas por unos proyectos de desarrollo o de otro. Y cuando la economía feminista se pone en marcha, no hace distingos patriarcales ni de género, busca la igualdad. Y la igualdad es básica también en el decrecimiento. Solidaridad e igualdad. El decrecimiento, para que sea justo, tiene que ser igualitario. Es decir, los que más tienen tendrán que decrecer más y los que menos tienen tendrán que decrecer menos. Y eso se enmarca en un otro parámetro fundamental, que es la solidaridad. Porque, ¿qué pasa con los países del sur? Tienen que decrecer también, tienen que... ¿Cómo les vamos a exigir a unos países cuyo desarrollo está 30 puntos por debajo del nuestro, que decrezca? En todo caso, tendrán que aprender a no cometer los errores que hemos cometido en el norte, pero nosotros le debemos a esos países un decrecimiento mayor para igualarnos con ellos. Y luego están también las cuestiones de solidaridad con esos países en ese concepto de igualdad y también con las generaciones futuras. Los agricultores mediterráneos de Europa mediterránea plantaron higueras de olivos en los años del siglo pasado, principios del siglo pasado, sin ninguna intención de probar los frutos que de aquellos salieran. Pero lo hacían con la idea de que las generaciones que allí se sentaran, hijos, nietos suyos,
si lo pudieran hacer. Y que las riberas de los territorios donde ellos habitaban estuvieran pobladas de aquellos árboles que proveían alimento sano, la dieta mediterránea, ¿verdad?, que tanto se preconiza, pues alimentos sanos para aquellos que les iban a sustituir, a heredar. Ese tipo de solidaridad intergeneracional también nos interpela cuando hablamos del crecimiento. Pero entonces, ¿cuáles son los sinsentidos en los que se asienta este crecimiento que nos dice que al amparo de él la panacea de la cohesión social, del empleo, va a ser perfecto? Bueno, el primero de todos es la publicidad. Estamos rodeados de publicidad. No hay forma de escapar de ella porque las nuevas tecnologías también las incorporan y no puede uno meterse a leer un periódico digital sin que le asalten de una forma absolutamente obscena tanta publicidad que al final no sabe muy bien si se ha metido a leer una noticia o a tratar de escapar como puede de los anuncios. La televisión, cualquier mirada que hagamos ahora hacia la calle, un panel nos está ofreciendo la felicidad del consumo. La principal publicidad es la felicidad del consumo, que nos obliga a comprar lo que no necesitamos e incluso a veces exige que consumamos lo que no nos gusta. ¿Por qué? Porque la comparación de la felicidad con el otro en el parámetro de consumo nos impulsa a igualarnos y llegar a tener ese teléfono de la última generación. Esto lo vemos claramente en la gente más joven, no porque sea joven, sino porque han heredado ese tipo de sociedad de los más viejos que les hemos dejado. Y bueno, pues quieren la última generación. Para hablar más, mejor, van a adquirir cuotas de mayor satisfacción personal, no, pero no se pueden comparar con quien ya lo tiene si no lo adquiere. Y la publicidad constante les va a tener enganchados a ella. El segundo pilar es el crédito. Nunca, como ahora, pero históricamente, ha permitido llegar el dinero que permite preservar el consumo en ausencia de recursos. La crisis de los años del 2008 fue un pinchazo de esa burbuja financiera que prestaba y prestaba y prestaba sobre la base de una irrealidad, que sus préstamos podían llegar a devolverse. El crédito sigue siendo presente en la sociedad. Otra cosa es que se nos exija cada vez más cosas. Antes te lo dejaban con una firma de buenas voluntades, ahora necesitas uno o dos avales, necesitas presentar la nómina y que tienes un contrato, necesitas desnudarte ante el emisor de crédito. Pero a veces es tan necesario que el crédito se impone, aunque no haya recursos sobre los que plantearse pedir un crédito. Y siempre son usureros. Aquí no existe solidaridad alguna. Quien plantea préstamos los plantean para ganar con nuestro esfuerzo. ¿Y quién puede escapar de un préstamo? Pues muy poca gente, muy poca gente. Y el tercero es la caducidad de los bienes producidos. No voy a extender en ello, pero habéis oído hablar de la obsolescencia programada. Bueno, esa caducidad de los productos nos obliga a renovar antes de fin de tiempo muchos pequeños aparatos y grandes electrodomésticos. Antes, pues era claro que
cuando se estropeaba el exprimidor o la batidora, tú le soltabas, sacabas el cable, le cortabas, volvías a empalmar y ya tenías la batidora lista. Ahora mismo eso no solamente es impensable porque son bloques, se construyen electrodomésticos y instrumentos en bloque, sino que hemos adquirido la costumbre de que cuando algo se nos estropea, cuesta menos tirarlo y comprar otro nuevo que meterte en arreglar. Bueno, tú has dicho que trabajo en traperos de Maús, efectivamente, soy trapero. ¿Y qué hacen los traperos? Pues recoger lo que la sociedad desecha, en muchos casos con gente que la sociedad también nos desecha, y volverlo a poner en circulación. Lo importante y la clave no está en el reciclaje, está en la reutilización y sobre todo en la reducción. De nuevo vamos al elemento decrecentista. Me he traído aquí la memoria del año pasado para daros un dato solamente. En 2021, en su conjunto de mobiliarios, vidrios, fitos, papel, pilas, todo lo que recogemos, se ha recogido un total de 12,5 millones casi de kilos en Navarra. 12,5 millones de kilos en residuos inútiles que un 80% se han reutilizado o reciclado, es mucho. Y dice, uy, qué gran labor, hemos salvado el planeta. No, es una gota en el océano. Bueno, mañana vamos a sacar pecho porque cumplimos 50 años, ¿verdad, Celina? Pero ella es compañera también de mi área. Pero somos conscientes de que también ahí nadamos contracorriente. El consumo nos consume. Y aunque cada vez más gente le da una segunda oportunidad a la ropa, yo, bueno, de medio cuerpo para abajo estoy vestido de trapero y no creo que yo me siento muy elegante, ¿no? Y muy bien arropado. Pero claro, todavía nos queda esa necesidad de convencernos de que la reducción del consumo está en la clave del mantenimiento del planeta, si es que todavía tenemos tiempo de salvarlo, porque ya acucian. Autores como Jorge Reichmann o como Naredo son claros y dicen, estamos ya cayendo por el abismo. Galopamos hacia él en un consumo desenfrenado, en una utilización de recursos desenfrenada, estamos cayendo ya por el abismo. Entonces, ¿por qué plantearnos el decrecimiento y no estar hablando aquí de cosas más agradables? Bueno, yo creo que sobre todo porque es una actitud vital, ética, el responder a ese desastre conmigo que no cuente. Y luego también no es lo mismo caer por el abismo de una manera que de otra, porque al final podemos caer de pie y dar una oportunidad a quienes nos sucedan de empezar de nuevo de otra manera, o podemos caer dándonos cabezadas unos contra otros y estrellarnos contra el suelo. Yo apuesto por caer de pie, y aunque me torza el tobillo, espero que en la caída me acompañe mucha gente que caiga también de pie y pueda en alguna medida decir, efectivamente, quienes teníais la teoría del decrecimiento y el respeto medioambiental, estabais en lo cierto. Y no por estar en lo cierto, sino porque decrecer es la única manera de afrontar el futuro. No sé si extenderme más o damos tiempo a las preguntas. Si va a haber preguntas, adelante, porque si no, os amenazo que sí. Pero lo individual se puede colectivizar. Y yo estoy seguro que estas plataformas de las que ha hablado Marisa
están convencidas de que, a pesar de lo difícil que tienen, porque tienen enfrente al poder económico, al poder institucional, están convencidas de que tienen que actuar, y lo ha dicho, y que tienen que actuar conjuntamente. Conjuntamente. Mira, en esta tierra, bueno, en realidad en todo el Estado, uno de los movimientos sociales en los que yo participé en su momento, más exitosos, fue el movimiento de la objeción de conciencia. ¿Alguien pensaba en aquellos años? Claro, yo soy de la generación de los primeros objetores, bueno, primero sí, bueno, ahí, que todavía no sabían qué hacer contigo, porque les sonaba tan raro. ¿Alguien pensaba que aquello cogiera semejante fuerza como para acabar con el servicio militar obligatorio y las prestaciones sociales sustitutorias? Claro que fue duro. Claro que muchos chavales jóvenes entonces sacrificaron años de cárcel. Pero el éxito, no reconocido del todo, porque habría que correr, bueno, tiene un monumento ahí al lado de la antigua cárcel, pero el éxito fue el producto de una conjunción de ideas, fuerza, que movilizó a una gran parte de la juventud, que encontró la simpatía de mucha parte de la población y que doblegó al poder de entonces, y el poder era el ejército, entre otros. Cuidado que no era poca cosa. Y hoy tenemos, pues, una sociedad más no me atrevo a decir más desmilitarizada, pero desde luego que no exige el servicio militar obligatorio. Ojo, porque ahí también habrá que estar al tanto. Desde luego, uno de los elementos de reducción del consumo o de la producción tendrían que ser lo dedicado a lo militar. Eso sería importante. Otro, a ciertos a los medios de transporte, y otro a ciertas producciones industriales. Bueno, sé que es difícil y que el mensaje cuesta adquirirlo, pero mira, Grillo decía: el único programa, digo por si los partidos quieren copiarlo en las próximas elecciones, el único programa que necesitamos se reduce en una palabra: menos. Menos trabajo, menos energía, menos materias primas. Claro, este es un programa no solamente que no lo va a acoger en sus eslogan ningún partido político, de derecha, de izquierda, es que no lo va a votar nadie si se presenta. ¿Qué población se arriesga a hacer el tránsito del consumo exacerbado sin pensar nada más a la reducción del consumo, a la reducción del trabajo? Y por cierto, una de las cuestiones que plantea el decrecimiento es la reducción del trabajo de una manera también solidaria. ¿De qué manera? En el reparto del trabajo. Con más tiempo podemos disfrutar de las relaciones sociales y podemos disfrutar también del propio trabajo, que además será más productivo, porque se ha demostrado en los países donde ha habido reducciones salariales o con horarios más lógicos, aumenta la productividad, y yo no quiero aumentar la productividad de nada, evidentemente, desde el decrecimiento, pero es que hasta en eso nos da la razón el reparto del trabajo. Y en Banatu Taldea, una de las organizaciones que planteamos el reparto del trabajo desde un punto de vista decrecentista, hemos planteado por activa y por pasiva una ley que incorpore en la administración pública el reparto del trabajo. Bueno, debo decir, para sonrojo de muchos, que la única persona que hizo algo por el reparto, algo parecido por el reparto del trabajo, fue Yolanda Barcina. En un Real Decreto del 2003 permitió que se pudiera renunciar a parte de la jornada y ser sustituida. Oye, qué cosas. Curioso, ¿verdad? Pues ese Real Decreto no se mejora ni se impulsa para que sea
la fábrica más importante de la comunidad foral, ejemplo y de lo que se puede hacer. Pero hay otra cuestión. Evidentemente, no todo el mundo está acostumbrado a meter horas extraordinarias a cascoporro, estaría dispuesto a reducir su jornada laboral. Mucho menos si tiene a la par que reducir su salario. Es complicado, pero eso son actitudes. Una tregua muy bonita, lamentablemente afectó a nuestra salud y a la salud de muchas personas, pero fue una tregua que ha terminado y en 2020 nos hemos puesto en los niveles de destrucción planetaria, de emisiones de gases contaminantes que en 2019. ¿Alguien plantearía que para la preservación medioambiental dedicáramos un par de meses a actividad cero? Bueno, nos llamarían, como mínimo nos llamaban locos. Y luego, pues en fin, nos lapidan. Pero la evidencia es que la actividad humana medida en esos conceptos de consumo de energía, de consumo de recursos, es feroz. Cuando se reducen, resulta que el medio ambiente te lo agradece. Bueno, también hay mucho de la actitud personal. Y al final, si seríamos receptivos o incluso exigentes con esto de el decrecimiento, un consumo, parar el consumo exacerbado, etcétera, etcétera, pues seguramente quienes tienen la autoridad, pues se lo pensarían. Quienes tienen que refrendar el apoyo de los ciudadanos, se lo pensarían. No creo que serían decrecentistas convencidos, pero sí que serían al menos decrecentistas de ocasión, o de conveniencia. Y luego hay cosas que se exceden, que salen fuera de lo que es la política o la relación con la política o la relación con el poder político y económico. ¿Por qué no saltamos como indignados ante la apertura de los comerciales sin ningún tipo de control en días de fiesta y de guardar? Yo me asombro de que el señor obispo no haga algún tipo de acto porque se abran días de fiesta, cuando debe ser el día de descanso. En mis tiempos aquello era pecado, ¿no? Pues no le oí decir nada, porque los hiper abran los domingos y las fiestas patronales Pero ahora hay una extensión de frutas, verduras y demás que tienen unos horarios que les permite estar toda la semana tratando. ¿Para qué? ¿Nos indigna? ¿Hacemos algo? O sea, hay cuestiones, detalles que nos interpelan personalmente y que tenemos que dar una respuesta personal. Colectiva, también. Pero no podemos echar el balón solamente en el tejado de quienes tienen la responsabilidad institucional, el poder, etc. Nosotros también podemos hacer algo. Bueno, hay una evidencia. Los dirigentes políticos están marcados, todos ellos, por un irrefrenable cortoplacismo electoral. La diferencia entre un movimiento social y un movimiento político, y a veces se confunde porque los objetivos se comparten o no, pero los partidos políticos miden sus fuerzas y ahora ya estamos en periodo preelectoral y ese es el periodo. Los movimientos sociales respecto a las elecciones tienen que medir su influencia en un largo plazo. Entonces hace falta que quienes preconizan un cambio radical de la estructura política y social
pasen a ser unos incorregibles utopistas. Tenemos que recuperar la utopía como un instrumento de lucha. ¿Soñar lo imposible? No. Aquella frase, supongo que la habéis oído un montón de veces, está en el horizonte y cuando voy hacia ella se mueve 10 pasos más. Y yo camino 10 pasos y ella se mueve 10 pasos más. ¿Para qué sirve la utopía? Pues para eso, para caminar. Creo que es la mejor manera de caminar, o como decía Vandana Shiva, también caminar suavemente sobre la tierra. Es una ecologista feminista de la India, supongo que habéis oído hablar de ella, de Vandana Shiva, que precisamente se curtió en las luchas locales que se hicieron globales. Es una forma de contraponer las regresiones locales que se hacen regresiones globales. Responder a las agresiones locales que se hacen globales es también una necesidad de solidaridad. Y bueno, tenemos que tomar esa conciencia individual, pero también hacerla colectiva. La fuerza mía es mucha más y es mía y tuya y de muchos más. Y aunque fracasemos, bueno, pues volveremos a intentarlo. Entre otras cosas porque somos... Bueno, yo he fracasado en casi todas las luchas que he emprendido. No sé por qué sigo empeñándome en cosas absurdas, ¿no? Pero creo que es la mejor manera de transitar por la tierra, como decía Vandana Shiva. Por supuesto estaré equivocado en muchas cosas que he hecho, pero lo que no estoy casi seguro que no estoy equivocado, es en haber compartido con mucha gente maravillosa, luchas por cosas tan importantes como es la preservación del medio ambiente, los derechos humanos, la lucha por la igualdad, estas cuestiones que no están en un programa político como elementos troncales, aunque sí estén como elementos decorativos. Pero nos lo tenemos que creer, y aunque nos apele a nosotros mismos o a nosotras mismas, unirnos en esas luchas. Entre diferentes, sí, entre diferentes, incluso entre opuestos, porque es fácil compartir las cuestiones vitales mucho más que las cuestiones particulares. Quiero decir, no entiendo la división de que se dividen porque esto hay que hacerlo así y esto asado. Pero si lo que hay que hacer es esto, el cómo lo hagamos, igual es cuestión de hacer prueba y error, pero hagámoslo juntos, esa es nuestra fuerza. Imaginaros que un buen día nadie decide ir a comprar al hiper, tendrán alguna romería y si eso se repite durante varias veces, pues es posible que decidan cerrar. Y si paralelamente se exige un horario por el que se peleó sindicalmente durante años, un horario reducido, un horario que te respete los días de fiesta, si paralelamente se hace eso, pues será más difícil, si conseguimos enrocarnos todos en esa lucha, será más difícil que nos cambien al futuro. Claro, estamos peleando siempre contra el gigante, que a veces se llama Monsanto, que es el que genera los insumos, que decías tú, creo entenderte, y que también es dueño, creo que ha comprado Bayer, las farmacéuticas, y que también genera el consumo de transgénicos,
por ejemplo, tomates. Por eso hay que reivindicar también en este decrecimiento la cercanía, el consumo de temporada. Si no hay tomates, a mí me gustan los tomates. Bueno, hay recursos. Hay un señor, creo que es de la Ribera, que vende en el Landare unos botes de tomates, bueno, pues que hasta que lleguen los tomates o los aguacates los podamos consumir. ¿Qué hacemos consumiendo piñas de Sudáfrica? Que las coman los sudafricanos, todos ellos, porque tienen derecho a comer piñas. Hombre, y eso que es un producto que aquí no se da, pero tomates de Murcia o de Almería, que tienen que transitar pues unos cuantos kilómetros para llegar hasta aquí, le estamos poniendo unas exigencias al consumo que es un despilfarro energético. Y pasa lo mismo con la ropa que se produce con mano de obra generalmente femenina del trabajo infantil, pero no nos fijamos más que oye, una camiseta 5 euros, pues puedo tener una por día. ¿Es tan barata? ¿Realmente es barata? ¿O el precio de esa camiseta se está cobrando muy caro el medio ambiente y también la mano de obra? Ay, no me amargue la fiesta. Bueno, pues sí. Los verbos que rigen nuestra vida cotidiana son tener, hacer, ser. Esos son los verbos. Si tengo esto o aquello, entonces haré esto o aquello y seré feliz. La felicidad no consiste en tener y cada vez más y tener de todo. La felicidad está mucho más en el ocio frente al trabajo obsesivo, en las relaciones sociales, frente al individualismo, en compartir la vitalidad que tengamos o no, la amistad. Todas esas cuestiones no influyen para nada en el Producto Interior Bruto y, sin embargo, están mucho más al alcance de nuestras manos, a costo cero energético, y no porque tengamos más cosas vamos a ser más felices. La felicidad también tienen en esa visión de contra más tengo, más feliz soy, hay que decrecer esto. No eres más feliz. Eres supuestamente más cooptado por la publicidad. Es una falsa felicidad. Y como decía Mújica, tenemos que aprender a vivir en la sobriedad. A mí me gustó mucho esta palabra, porque este hombre, siendo presidente de Uruguay, pues practicaba la sobriedad. Y él vivía allí en la casa de siempre, con sus perros, su huerta, y tenía una gran sabiduría. No era un viejo pirao, en absoluto. Ejerció como presidente con una gran sabiduría y se ha quedado como un afiche, se ha quedado como una marca importante a quien seguir. Ojalá hubiera más Mújicas y eso no fuera lo excepcional, sino lo habitual. Bueno, tenemos ahí un ejemplo importante: la sobriedad, la simplicidad voluntaria. Todos esos son elementos que tienen que ver con esa voz del basta ya del decrecimiento. A buen seguro que no es suficiente con acometer solamente niveles de producción y de consumo, sino también sustituirlas por niveles de compromiso social, de cercanía a las personas, todo aquello que no muchos años atrás se practicaba en los pueblos, sobre todo en los pueblos pequeños. Bueno, yo
soy medio de Estella también. Mi apellido es Armendáriz. Y parientes en Estella, un montón, primos, tíos. Bueno, yo recuerdo a la tía María que vivía ahí en la calle Mayor, pero que tenía una huerta, ahí de la Plaza del Conde se fueron. Esta era una mujer sabia y se plantaba una botica en la huerta. Sí, los hijos se reían y tal. Hoy está la sorguilla. Pero aquella mujer plantaba cosas que cuando venían los hijos, joder, me están matando los abayones, ven aquí, y le hacían el cuento. O tengo unas tripas, esto te lo curo yo, y es que recuerdo una experiencia personal con ella, y digo, oye tía, ¿y cómo? Esto se hace con las nueces cogidas entre San Pedro y San Juan. Había una sabiduría de relación con la tierra que la hemos perdido. Nos hemos separado de la tierra. Y separarse de la tierra es no escuchar lo que nos está pidiendo. Y nos está pidiendo que, igual que nos va a proteger y a curar, nosotros le curemos y le protejamos. Porque si no, nos lo hará pagar. Y eso ya empieza a pasar. Lo que pasa que lamentablemente empieza a ocurrir, y está ocurriendo, procesos del cambio climático, consecuencias de las emisiones de CO2, está ocurriendo siempre en los más pobres de la Tierra, de los países más pobres de la Tierra. Y esos son los que lo están pagando. Y todavía lo vemos más o menos lejano. Pero cuando toque a la puerta, entonces veremos que no estaba circunscrito solo a los pobres de la tierra, que era para todos, ¿no? Porque la tierra es el hábitat de todas las personas. De ahí vuelvo a señalar que el decrecimiento se tiene que hacer en base a la solidaridad. No podemos ser indiferentes al sufrimiento de los que viven al otro lado del planeta o de la línea del Mediterráneo para abajo. No podemos, porque si nos sentimos como parte integral de nosotros en la Tierra, tenemos que sufrir con ellos y solventar su sufrimiento, aunque nos cueste pues cambiar algunas actitudes que lamentablemente están ganando terreno en nuestras sociedades modernas, ¿no? Entonces, apología bueno, el crecimiento de la ultraderecha en Europa se hace en base al odio y al miedo del otro, del diferente. Yo, en mi experiencia, y que me diga Celina si no es así, yo como experiencia en traperos, o sea, trabajamos más de 26 nacionalidades distintas, con sus lenguas, sus religiones, sus no religiones, con sus colores, bueno, eso en diversidad de procedencia. Y te das cuenta que al final, oye, somos todos bastante más iguales de lo que nos pensamos. Y te sientes compañero con el tiempo, en la cotidianidad, te sientes compañero pues con un musulmán que él también te trata como un igual. Y bueno, pues eso es un valor. Eso es un valor. Y no nos lo pueden quitar con discursos del miedo y del odio. No nos lo pueden quitar. Lamentablemente están surgiendo esos discursos. Y son además tan torpes que no entiendo cómo nos los creen. Pero bueno, eso también tiene que ser parte del decrecimiento. El decrecimiento se reviste de todos esos valores. Y solamente así será un decrecimiento sostenible, por decirlo de alguna manera, si se revisten esos valores. Si no, estamos haciendo otra cosa distinta. Sí, bueno, las redes están muy bien. Sí, de acuerdo, suscribo. Las redes están muy bien mientras no nos enreden. Quiero decir,
Las redes sociales es una sociedad, y en esa sociedad ocurren las mismas cosas que en la sociedad real, pero con una diferencia, que creemos que estamos fuera de ella, y no es así. Y hay violaciones de derechos humanos, violaciones de la privacidad, y hay ataques xenófobos o machistas, y también hay solidaridad y hay un compartir también de conocimientos. Bueno, en el fondo, pues es lo que cuando andamos por la calle nos ocurre. Es cierto que no pueden sustituir, las redes sociales no pueden sustituir, sino complementar la relación personal. Eso es importante, no podemos reducirla. Y algo que has comentado sobre el tercer mundo, bueno, es cierto que los países sufren unos niveles de diferenciación cada vez más acuciante. La brecha entre ricos y pobres cada vez es más grande. Y la brecha entre pobres de los países ricos y ricos de los países pobres es cada vez más grande. En la crisis económica, le llaman, yo creo que era además, que era una crisis sistémica, los negocios que más prosperaron fueron los negocios de lujo. Curioso. Mientras tanto, la renta per cápita entre países ricos y pobres, pues si en 1960 se situaba en una diferencia de 1 a 30, hoy está en una diferencia de 1 a 80. Claro, esto supone que mientras se construyen más autopistas, que alcanzas más velocidad porque ellas son más seguras, y trenes de alta velocidad, y grandes parques eólicos y que nos van a dar la seguridad de la energía verde, somos más felices que nuestros abuelos. Tenemos la educación y sanidad mejorada. Tenemos los salarios asegurados. La seguridad ahora la venden las compañías de seguridad. Eso no es seguridad, eso es vigilancia. Creo pues que sí, que se puede hacer pues desde una concepción más realista de lo que tiene que ser el consumo, de lo que tiene que ser el planeta que pisamos y que nos exige. Y yo creo que en estos momentos nos exige que paremos y nos pensemos bien el rumbo que tenemos que tomar. Yo creo que ya a ir finalizando, agradecer la presencia de Fernando y bueno, y también animamos a participar en nuestras actividades de hoy. Al final, pues ahora más que nunca son necesarias manos, hombros que arrimar y que al final, pues eso, que grano a grano se hace granero, que cuanto más seamos, mucho mejor. Muchísimas gracias a todos por venir.